Hola, 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 mis estrellitas. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, vamos con el tercer punto del tema. En este caso, como veis aquí, tenéis el título de ¿para qué debemos estudiar historia? La gente se piensa o mucha gente piensa que estudiar historia sirve para saber fechas, nombres, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo esto no es así. Bueno, pues ya toca aprender para qué sirve estudiar historia. Bueno, la historia nos ayuda a aprender sobre nosotros mismos, saber de dónde venimos, nos ayuda a entender nuestra cultura, nuestras tradiciones, los motivos por los que vivimos así y por qué nuestra cultura, por ejemplo, es diferente a la cultura de otros lugares o incluso pueblos como en el caso de Elda y de Petrel, que están tan cerquitas, comparten culturas y tradiciones diferentes. Tú eres importante por una razón. Primero, porque eres alumno de la clase de Irina y eso es lo más. Y segundo, porque tú estás haciendo historia. Seguramente en el futuro los historiadores pues estudiarán aspectos que tú estás viviendo. Por ejemplo, todo el tema y toda la agitación política que hay ahora en España. No se ha llegado a conseguir un gobierno, repetimos elecciones, más de lo mismo. Bien, pues estas cosas las estudiarán en un futuro. El otro día alguien me preguntaba en clase, bueno Irina, ¿y las historias o la historia, mejor dicho, cómo se hace? ¿Os la inventáis los que hacéis historia o los historiadores? No, la historia la hacemos a partir de observar e interpretar restos que nos han dejado otras culturas. ¿Sabéis cómo se llaman esos restos? Pues esos restos se llaman fuentes, pero son fuentes históricas, no las fuentes donde vuestra madre os pone los macarrones, no confundamos, son fuentes históricas. Y vamos a explicar que vamos a encontrarnos con dos tipos de fuentes. Vamos a tener las fuentes según el momento en el que se redactan y según la forma que tengan. ¿Quieres saber algo más sobre esto? Pues venga, sígueme que continuamos la aventura. Vale, pues vamos con las fuentes primarias. Son fuentes, es decir, documentos o objetos que se hacen en el mismo tiempo o poco tiempo después del periodo que estamos estudiando. Por ejemplo, una construcción. El acueducto romano refleja un momento, una situación histórica. Una herramienta, un diario de una persona que lo escribe, una carta. Yo le escribo una carta de amor a mi churri, pues eso también sería una fuente primaria. Si a mí me dan el premio a la mejor profesora del universo y me hacen una entrevista, pues eso también sería una fuente primaria. Una foto. Si yo me hago una foto con todos vosotros o cualquier fotografía vuestra, ahora mismo eso es una fuente primaria porque está reflejando algo del momento o un cuadro, ¿vale? Entonces, ¿nos ha quedado claro qué es una fuente primaria? Vale, pues como creo que sí, vamos por la fuente secundaria. Y si no te ha quedado claro, ¿qué haces? Pues te lo vuelves a leer, no pasa nada. Vuelta hacia atrás y vuelta hacia atrás si no lo entiendo. Venga, ahora adelante porque ya lo he entendido. Fuentes secundarias, pues son fuentes que están creadas después de que alguien viviera ese periodo. Por ejemplo, si yo ahora escribo sobre la Edad Media, yo no he vivido el periodo de la Edad Media. Saco fuentes, interpreto, observo y escribo esa historia. Bien, pues estos son fuentes secundarias. O por ejemplo, si ahora yo os pidiera que escribiéramos una biografía sobre Atenea, por ejemplo, o sobre el Cid Campeador, o Jaume I, o cualquier personaje de corte histórico, pues, o no histórico, de la cultura, del arte, etcétera, etcétera, pues esto sería una fuente secundaria si ya ha muerto. Si continuara vivo, sería una fuente primaria. Escuchad la diferencia muy atentamente, que esto es muy, pero que muy importante. Y cuando digo muy, es muy importante.
Si escribimos una biografía y la persona está viva, sería fuente primaria, pero si la persona ha muerto, pertenece a otra época o simplemente ha fallecido, sería una fuente secundaria. Vale, pues nos ha quedado hiper mega claro cómo son las fuentes según en el momento que se redactan. Si se redactan en el momento o un poquito después, fuente primaria. Muy posterior a los hechos, fuente secundaria. Vale, pues ahora vamos a ver que las fuentes pueden utilizar diferentes registros. Puede ser un registro audiovisual, acústico, visual, del movimiento. Bueno, en definitiva, que las fuentes pueden ser muy diferentes. Pero yo, para hacerlo más fácil, como todo en mi clase, pues he organizado las fuentes según su forma de la siguiente manera. Orales, es decir, cuando una persona le cuenta a otra. Por ejemplo, si tú le preguntaras ahora a tu abuelito cómo vivía cuando él era pequeño, o a tu abuelita, pues eso sería una fuente oral, ¿de acuerdo? Por cierto, querer mucho a los abuelitos, que son un tesoro. Escritas, pues cuando encontramos un documento, tiene letras, da igual que sea en castellano, en francés, en inglés o en arameo, es una fuente escrita. Material, cuando nos encontramos con restos arqueológicos. ¿Os he dicho alguna vez que yo he trabajado de arqueóloga? Bueno, pues cuando yo trabajaba de arqueóloga encontraba restos de cerámica, huesos, etcétera, etcétera. Esto sería una fuente material. Y por último, iconográfica. Vale, pues chicos, lanzo reto y voy a escribirlo. Aquel que sepa decirme lo que es una fuente iconográfica o que me diga lo que es un icono, recibirá una hiper mega estrellita. Bueno, y aquí os he puesto un esquema de una profe que es lo más, que se llama Rosalía Arte, la que yo admiro muchísimo y de la que yo he aprendido un montón, y nos explica aquí cómo son las fuentes. Como os he dicho, fuentes primarias que pueden estar escritas, tal, obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. No lo leo porque tú ya sabes leer. Y fuentes primarias no escritas, monumentos, restos humanos, materiales, etcétera, etcétera. Y secundaria, libros de historia, biografía, tratados de arte o estudios arqueológicos. Bueno, la pregunta del millón. ¿Y cómo sé yo cuando encuentro una fuente, ya sea escrita, material, oral, etcétera, etcétera? ¿Cómo sé yo si esa fuente es fiable? Es decir, está diciendo la verdad. Fiable significa que dice la verdad. Y también tenemos que aprender otra palabra súper mega importante, que es objetiva. Objetiva significa... ¡Ay, que me he liado! Saco el borrador, borro y vuelvo a escribir. Ahora sí. Objetiva. Vale, pues objetiva significa que cuentan las cosas tal y como ocurrieron, no desde el punto de vista. Bien, la objetividad es una falacia, chicos. ¿Qué significa falacia? Pues que la objetividad es muy difícil, porque siempre intentamos contar las cosas desde el punto de vista que lo ve el que lo cuenta. Por eso a veces es difícil, ¿eh? La objetividad 100% en la historia, pero con cualquier cosa. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si a ti, por ejemplo, te riñe un profe que te cae muy bien, pues como te cae bien no se lo vas a tener en cuenta. Pero como te caiga mal, pues dirás, ¿ves? Es que de verdad, esta profesora me tiene una manía, es que tiene una mala leche, que mira lo que me hace, no me deja vivir, ¿entendéis? Un mismo hecho interpretado de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay una relación personal. Uno me cae bien y otro no me cae bien. Bueno, a lo que voy, que me enrollo mucho. Y luego me decís, ¡jo, qué vídeos tan largos! Pero luego me pedís más, bribones. Bueno, ¿cómo saber si son fiables? Primero, mirando la fecha, que la fecha se corresponda con un acontecimiento que en realidad ocurrió. Los materiales. Si yo dijera que encontramos un disco duro que pertenecía al Imperio Romano, ¿en el Imperio Romano hay discos duros? No, va a ser que no. O por ejemplo, si yo encontrara una fuente escrita del Paleolítico, diría, ¡ay, pillín! Que Irina me ha enseñado que en la prehistoria no había escritura. Los personajes,
Si yo dijera, por ejemplo, Carlomagno vivió en la edad antigua. Pues no, porque Carlomagno es un personaje de la Edad Media, ella me lo explicará. O comparando lo que dice una fuente con otra. Si vemos que hay mucha diferencia, uy, tufillo, esto huele mal. Pero como os decía antes, no todas las fuentes dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre las fuentes van a ofrecer algo de subjetividad. Lo miro según lo siento y no todos sentimos de la misma manera ni pensamos de la misma manera. Por eso la objetividad es bastante complicado. Bueno, mis estrellitas, y hasta aquí el vídeo del punto 3 y 4. Espero que os haya gustado y como siempre, si tienes dudas, me dejas un comentario. Y si te ha gustado, en Classroom me das un like. Me encantan los likes y me encantan los seguidores. ¡Chao! ¡Nos vemos!